Bienvenidos a la segunda sesión del curso Plantación de Iglesias. En esta sesión vamos a explorar un concepto fundamental. Vamos a tratar de desarrollar una visión. Porque la visión no se limita a lo que vemos en el presente, sino a cómo podrían estar las cosas en el futuro. Y la visión es el motor que impulsa la plantación de iglesias y la expansión del reino de Dios. Vamos a comenzar por reflexionando sobre las palabras de Jesús, de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, en los Evangelios, donde nos invita a tener una visión en el contexto de la cosecha, usando como figura de lenguaje, como figura retórica, la cosecha o la siega. Y vamos a analizar pasajes tales como Juan capítulo 4, versículo 35, Mateo 9, versículos 35 al 38 y Mateo capítulo 16, versículo 18. Pasajes que revelan la importancia de ver lo que el Señor ve y participar en la edificación de su iglesia. Luego vamos a explorar la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20 y en Lucas 24, 46 al 53. Y vamos a estar también echando una mirada a Hechos capítulo 1, versículo 8 y versículo 11. Pasajes que nos muestran la conexión entre la visión y la predicación del Evangelio y la preparación para la segunda venida de Jesús. A lo largo de la historia de la iglesia primitiva, vamos a ver cómo la visión se convirtió en acción. Desde aquellos 120 discípulos de Hechos 1:15 hasta el crecimiento de la iglesia constante en Hechos capítulo 2:47, 5:14, 6:1, 6:7 y 9:31. Vamos a observar cómo las conductas clave impulsaron la multiplicación de iglesias, conductas tales como, número 1, orar, evangelizar, hacer discípulos, congregarse, desarrollar líderes y multiplicar iglesias. Vamos a estar también entonces preparándonos para explorar esta visión y cómo esta visión se transforma en una expansión del reino de Dios y cómo esta visión se traduce en acciones concretas a lo largo de la historia de la iglesia. Comenzaremos este viaje en busca de una visión evangelística que inspire y guíe nuestra plantación de iglesias. La visión consiste en ver lo que el Señor ve. En eso consiste la visión, en ver lo que el Señor ve. Una visión es la diferencia entre cómo están las cosas y cómo podrían estar. Tiene que ver con ver llenos de frutos los campos vacíos. Podemos ahora, vamos a ver cómo el Señor Jesús nos enseñó a ver las posibilidades. Nos enseñó a ver las posibilidades. Por lo tanto, es muy importante que veamos lo que Él está viendo. Por eso, en este curso vamos a estarle invitando a ver su vecindario y verlo con ojos espirituales y ver cómo alrededor suyo todo está lleno de campos listos para la siega. El primer pasaje que vamos a estar estudiando es Juan capítulo 4, versículo 35, donde leemos lo siguiente: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estas son las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le cuestionaron por qué estaba hablándole a una mujer. Y peor todavía, era una samaritana. Así que vean ustedes qué clase de respuesta se deja dar Jesús. Después de estas palabras que les dijo en Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús les dice que ellos fueron enviados a cegar lo que no labraron y que otros labraron y ellos son los que han entrado en las labores de ellos. Está hablando de los samaritanos, a los cuales los discípulos de Jesús no habían nunca
en quienes nunca habían los discípulos de Jesús sembrado la palabra. Otros la habían sembrado. Los profetas de la antigüedad eran los que habían sembrado esa palabra. Y dice aquí que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. De manera que Jesús lo que está tratando de hacerle ver a ellos en Juan capítulo 4, versículo 35, es que la cosecha está lista, que la cosecha ya se puede recoger y que otros fueron los que pusieron la semilla. De eso podemos estar seguros en nuestro vecindario también, que mucho de la semilla ya está puesta. A nosotros lo que nos toca es ir a recogerla. Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así la palabra: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí está nuestro Señor Jesucristo también ayudándonos a desarrollar la visión, a que tengamos la misma visión que Él tiene, que veamos lo que Él está viendo. Y aquí está hablando desde otra perspectiva. Está hablando de multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aunque la semilla ya fue sembrada, eso no significa que han sido salvados, porque todavía necesitan que se les termine de predicar con el fin de que dejen de estar desamparados y dejen de estar dispersos como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión que tiene Jesús aquí al verlos a ellos es la misma compasión que se pide que tengamos nosotros. Y vea aquí cómo Jesús se refiere a ellos como una cosecha también, porque usa la palabra mies. Y dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, para Jesús, de lo que estamos hablando es de una necesidad que existe en la sociedad en la cual vivimos. La gente está perdida. La gente está desamparada, la gente no tiene pastor, no conocen al Señor Jesucristo. Él es el pastor que ellos necesitan. Vamos ahora entonces para ir creciendo en esa visión, para irla desarrollando, entendamos entonces lo que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dijo: y yo también te digo, le dijo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De manera que aquí está nuestro Señor Jesucristo también ayudándonos a desarrollar la visión. Estamos hablando aquí aproximadamente el año 33, cuando todavía la iglesia no se había establecido, o tal vez el año 32 aproximadamente. De modo que aquí está nuestro Señor Jesucristo diciéndole a Pedro que sobre la roca, que es la confesión que Pedro acababa de hacer cuando dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca es la que dijo Jesús que Él iba a edificar la iglesia. Y después de decirle esas palabras, le dice al apóstol Pedro: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que abrieres en la tierra será abierto en los cielos, y todo lo que cerrares en la tierra será cerrado en los cielos. De modo que aquí el apóstol Pedro lo que está recibiendo es el encargo de ser aquel quien abre la entrada al reino de los cielos y a la expresión terrenal de ese reino, que es la iglesia, el día de Pentecostés. Esa apertura del reino se cumplió el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Así que estamos hablando entonces de una visión que nuestro Señor Jesucristo le está tratando de dar a Pedro, y nos las está dando a nosotros también cuando le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Notemos aquí, muy importante, que la roca, el fundamento, la plataforma o el cimiento sobre el cual se edifica la iglesia es el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Sobre esa verdad, que es como una roca, es que se edifica la iglesia. Ese es el primer elemento que rescatamos de esta visión. Luego, tenemos aquí que el protagonista de este acto de edificar la iglesia es Cristo Jesús, porque dice edificaré. Ahí está implícito el yo, que es Jesús mismo, se refiere a sí mismo como el edificador. Él es el edificador de la iglesia. Nosotros no somos los edificadores de la iglesia. Jesús es el edificador de la iglesia. Incluso allá en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, voy a buscarlo para que entendamos algo, ¿verdad? Dice aquí que el apóstol Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento, pero otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que nosotros no somos edificadores, somos sobreedificadores. Nosotros ponemos por encima del fundamento la construcción de la obra. Bueno, continuemos. Aquí dice que se trata de la iglesia, de una iglesia. Cuando habla de iglesia está hablando de personas, no está hablando de una institución humana, no está hablando de una organización con niveles jerárquicos, con estratos jerárquicos, nada de eso. Estamos hablando de un cuerpo, de un organismo viviente que tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. Eso es la iglesia, gente, seres humanos. Cuando una persona dice, un miembro de la iglesia dice, es que esta iglesia no está haciendo nada para evangelizar, en realidad no está hablando correctamente. Él debería decir, nosotros como iglesia no estamos haciendo nada para evangelizar. Debe hablar de verse a sí mismo como iglesia. Muy bien, continuemos. Vamos ahora a centrarnos en esa expresión, mi iglesia, ¿verdad? Tiene que ver con posesividad. ¿Quién es el dueño de ella? El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. El dueño de la iglesia no es un ser humano corriente, no es una familia, no es una directiva constituida por seres humanos, sino que es Cristo Jesús mismo. Muy bien. Luego hay una expresión muy importante que también tiene su forma de entender. Hay que entenderla correctamente, porque la gente dice, cuando la gente lee las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, entonces ven a la iglesia a la defensiva, a la iglesia como quien dice, verá, protegiéndose del avance de las puertas del Hades. Pero esa forma de verla es incorrecta, porque la iglesia no tiene que estar a la defensiva, más bien al contrario, son las puertas del Hades las que están a la defensiva. Es el Hades el que está a la defensiva, y la iglesia va marchando y va derribando las puertas del Hades, porque la iglesia va al Hades, donde están los muertos, para resucitarlos en Cristo Jesús, los muertos figuradamente, por supuesto. El Hades aquí es figura del lugar de donde la iglesia saca a sus miembros, a los que van a resucitar. Así que es muy importante que entendamos esto. Cuídense, puertas del Hades, porque aquí va la iglesia. Cuídense, tinieblas, reino de las tinieblas. Cuídense, porque aquí va la iglesia. No es la iglesia la que tiene que cuidarse de las tinieblas. Son las tinieblas las que tienen que cuidarse de la iglesia.
porque las tinieblas no pueden contra la luz, pero la luz sí puede contra las tinieblas. Es muy importante que entendamos esto para que tengamos una mentalidad ganadora y victoriosa, para que no veamos la iglesia como un ente tímido, como un grupo de personas que están ahí, como quien dice, todas a la defensiva, protegiéndose de los ataques del Hades. Al contrario, más bien el Hades, el reino de las tinieblas, es el que necesita protegerse de la iglesia. Muy importante que lo veamos así. Es una visión que necesitamos tener para la iglesia. Seguimos avanzando. En Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí estamos viendo entonces otro pasaje que nos ayuda entonces a ver otro elemento de toda esta visión, ¿verdad? Porque estamos hablando de un momento histórico cuando Jesús dice y anuncia el comienzo de la iglesia, y estamos hablando ahora de otro momento en el cual, un momento que no es histórico, sino que es profético, en el cual Jesús dice que durante todo el periodo en el cual la iglesia está en el mundo, es el periodo en el cual se predica el evangelio del reino. De manera que este evangelio del reino se va a seguir predicando hasta que Jesús venga por segunda vez. Dice que una vez que se predique el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que está tratando Jesús de decir aquí? Que esto es algo que va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo. El evangelio se va a seguir predicando hasta que venga el fin. Nunca se va a dejar de predicar el evangelio. Ahora, mucha gente lo entiende diferente. Dice, no, hay que predicar el evangelio a todas las naciones para que venga el fin. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el fin, cuando venga el fin, que no sabemos cuándo va a suceder, se va a estar predicando el evangelio. Se va a estar cesando la predicación del evangelio. Es lo que está diciendo. Vamos a pasar ahora, para seguir ensanchando esta visión, vamos a ver Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20, que estamos hablando de la última aparición que hace Jesús, o una de las últimas apariciones que hace Jesús ya resucitado antes de ascender a los cielos delante de sus discípulos. Dice que se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, aquí estamos viendo entonces cómo Jesús hace acopio de toda potestad, de toda autoridad. Como Jesús, antes de dar la comisión, antes de decir yo los voy a enviar, esto es lo que tienen que hacer, primero Él se asegura de que ellos lo vean en la posición correcta, porque ya resucitado nuestro Señor Jesucristo, entonces tiene suficientes elementos de juicio para decirle a ellos de forma convincente que Él ha recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, aquí está Jesús diciendo, debido a que yo tengo toda esa autoridad, entonces ahora yo los estoy enviando a ustedes, discípulos, los estoy enviando a todas las naciones, a ser discípulos. Los envío a una misión, y la misión es hacer discípulos a todas las naciones. Y luego les da 2 o 3 indicaciones más. Bauticen a esos discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí voy a estar yo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, entonces por extensión, trasladando esa autoridad que Él recibió de los cielos y la tierra a sus discípulos, para que ellos también sientan que ellos también tienen potestad. Los enviados, o sea, los apóstoles, los discípulos, los evangelistas, los pastores, los maestros, cuando van,
Ellos van enviados, constituidos por Cristo mismo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, evangelistas, para perfeccionar a los santos. Muy bien, vamos entonces aquí a avanzar ahora a otro evangelio en el cual también, con otras palabras, se da la comisión a los discípulos. Y les dijo, Lucas capítulo 24, versículos 46 al 53. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. En esta segunda versión de la Gran Comisión que se recoge en Lucas, aquí tenemos una explicación que le da Jesús a los dos discípulos que se encontró en el camino a Emaús. Y esa explicación es en el sentido de que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Aquí hay una secuencia bien clarita. Luego de la resurrección dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, que es lo que se hace cuando se planta iglesias. Se predica en el nombre de Jesús y se predica se predica el arrepentimiento en el nombre de Jesús y el perdón de pecados. Eso es lo que se predica. Se anuncia como buena nueva que los pecados son perdonados. Aquí da también una secuencia. Dice que es a todas las naciones, pero comenzando desde Jerusalén. Luego les recuerda a ellos que ellos habían sido testigos de estas cosas, testigos de los padecimientos de Cristo y de su resurrección de entre los muertos. Y luego tenemos aquí también que les pide, les anuncia que va a enviar la promesa, o sea, la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre ellos, pero que tienen que quedarse en la ciudad de Jerusalén para ser investidos de ese poder de lo alto, que es el poder del Espíritu Santo. Y aquí tenemos entonces una versión corta de lo que leemos allá en Hechos capítulo 1. Versículo 8 en adelante dice que alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado al cielo. Muy bien. Interesante que dice que ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Bueno, vamos a pasar ahora a Hechos capítulo 1, versículos 8 al 11. Estamos leyendo aquí de 40 días después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, cuando Jesús se les aparece y les anuncia que van a recibir poder, que es lo mismo que Lucas estaba contando en capítulo 24 del Evangelio, y aquí en su libro, el libro de Hechos, Lucas continúa el relato o lo retoma en ese punto. Y ahí habla entonces de cómo ellos, los discípulos, a quienes se les ha aparecido durante esos 40 días, cómo ellos van a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Esa venida del Espíritu Santo se iba a producir 10 días después de esta ascensión. Entonces les dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Qué interesante. Primero dice Jerusalén, que la ciudad. Luego dice en toda Judea, o sea, es la provincia en la cual se encuentra Jerusalén. Y luego dice en Samaria, o sea, la provincia vecina, Samaria.
y es una provincia vecina, pero no es una provincia con la cual ellos tengan mucha relación, porque acordémonos que había una separación entre judíos y samaritanos. Muy bien, entonces aquí, ¿verdad? Después de que dice en la provincia vecina, que es Samaria, les dice, y luego hasta lo último de la tierra. Aquí está la misión, aquí está la visión siendo dada, ¿verdad? Esa visión es muy, muy importante que la tengamos. Nuestro Señor Jesucristo aquí lo que está haciendo es tratando de poner en la cabeza de ellos una secuencia muy importante que nosotros necesitamos entonces retomarla ahorita mismo, ¿verdad? Estamos hablando de que se comienza en Jerusalén, luego se van a toda Judea y de ahí de toda Judea a la provincia vecina y luego a lo último a la tierra. Esa misma secuencia se puede tomar como para nosotros hoy. Nosotros estamos en lo último a la tierra, pero cada uno está, como decir, en Jerusalén también. Entonces, perfectamente podemos estar siendo enviados, como decir, la ciudad en la cual vivimos es Jerusalén. En el caso mío, la ciudad en la cual yo vivo se llama Heredia. Pero luego vamos a la provincia y luego de la provincia vamos a la provincia vecina y de la provincia vecina de ahí nos vamos hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Esa es una secuencia geográfica muy importante. Y también dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los 12 discípulos, 12 apóstoles, bueno, en este momento eran 11, acordémonos, dice que viéndolo fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Interesante que la forma como estos varones con vestiduras blancas, que obviamente pues son seres celestiales, posiblemente son ángeles, como estos se aparecen junto a ellos, al nivel de ellos, a la altura de ellos. Y ellos, para poder anunciarles a estos apóstoles, a estos 11, acerca de la segunda venida de Jesús, ellos comienzan con una pregunta. Y la pregunta es, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Verdad? Entonces, es decir, esto es muy interesante porque lo que ellos quieren es anunciarle a los 11, anunciarles que así como él se está yendo, así va a aparecer por segunda vez. Pero para poder anunciarles eso, tienen que primero captar la atención de ellos. Entonces ellos les captan la atención por medio de una pregunta acerca de algo que ellos están haciendo, que es mirando al cielo. Eso es muy interesante porque así entonces podemos nosotros aprender sobre cómo evangelizar, cómo anunciar las buenas nuevas. Es decir, aprovechar lo que la persona está haciendo, hacer una pregunta relacionada con lo que está haciendo para ahí entonces conectar con las cosas que Dios quiere que les anunciemos a ellos. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a otro pasaje muy interesante porque aquí vamos a ver cómo la progresión va de 11, luego sube a 12 y vamos a un pasaje donde dice que ya son 120 los reunidos. 120. Dice que en aquellos días, en capítulo 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Este dato es muy importante porque aquí significa entonces que ya las buenas nuevas, que estos 11 estaban ya, ¿verdad? Ellos siendo comisionados, ¿verdad? Para llevar estas buenas nuevas, ya las habían llevado a suficientes personas como para que hubiera 120 reunidos. O sea, podemos hacer aquí entonces un cálculo. Se podría decir entonces que aproximadamente cada uno de ellos habló a otras 10 personas, ¿verdad? Aproximadamente 10 u 11 personas cada uno en promedio. De modo que en pocos días,
el número de personas que estaban ya formando la primera iglesia, que eran los 11, subió a 120. Aunque todavía no se le puede llamar iglesia porque no ha sido establecida la iglesia, porque no ha venido el Espíritu Santo, pero podemos ver que ya hay una progresión numérica hasta 120. Muy bien, pasemos ahora a lo que pasó allá en el capítulo 2, versículo 47. Ya no se habla de números, porque dice que ya había venido el Espíritu Santo, ya había sido predicado el Evangelio, ya el apóstol Pedro ya había hecho uso de las llaves del reino, que es la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Entonces ya había una cantidad de como de 3,000 personas, que habían sido bautizadas. Y dice aquí que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí entonces estamos viendo ya que la progresión numérica va en aumento, pero aquí no nos da el número. Solo dice que a esos 3,000 se le fueron añadiendo cada día los que habían de ser salvos. Pero tomemos nota que quien añade al número de la iglesia, es el Señor. Es el Señor, es el protagonista, es el actor, el que hace que crezca la iglesia, el que hace crecer la iglesia. Bueno, muy bien, pasemos ahora a Hechos capítulo 5, versículo 14, donde leemos que los que creían en el Señor aumentaban más, dice, gran número, así como de hombres como de mujeres. Por ahí creo que nos saltamos un versículo donde dice que ya eran como 5,000 los que se estaban reuniendo. Y en Hechos capítulo 6, versículo 1, el número de los discípulos creció de tal manera que ya hay ciertos problemas. Dice que en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, este versículo aquí vamos a centrarnos en el hecho de que fue a raíz de que creciera el número de discípulos. A raíz de eso fue que hubo esta murmuración. Muy bien, entonces ya empezó a haber problemas, pero es problemas debido a que todavía no se había organizado bien la distribución diaria. En realidad, la causa del problema no era el número. Muy bien, después los apóstoles actuaron de forma rápida y hicieron una propuesta, y hay un modelo ahí muy importante de que entre ellos mismos iban a proponerse varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo que pudieran hacerse cargo de la obra de distribuir, de servir a las mesas. Porque ellos, los apóstoles, no querían ser distraídos de la misión principal de ellos, que era la oración y ministrar la palabra. Muy bien, muy importante eso también, tomado nota. Los predicadores no deben meterse en cosas de diáconos, podría decirse, ¿verdad? Que está enseñado ahí bien clarito. Muy bien, ahora sí, vamos a ver aquí, dice que Hechos capítulo 6, versículo 7, cuando ya estaba resuelto el problema, dice que crecía la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor, pero ve lo que dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, entonces estos son frases muy importantes que Lucas anota, ¿verdad? Lucas explica lo que está pasando. La visión se está haciendo realidad aquí, la visión que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos. Se hizo realidad históricamente aquí en Jerusalén. Ellos todavía están en Jerusalén, no han salido de Jerusalén, no han ido todavía a Judea, ni han ido fuera de Judea hacia Samaria. Entonces, aquí lo que está pasando es que hay un gran número de discípulos, ¿verdad? Y dice que se multiplicaba grandemente, ¿verdad? No era que se añadía, ¿verdad? Acordémonos que anteriormente dice se añadía, pero ahora dice se multiplicaba. Primero decía, el Señor añadía a los que habían de ser salvos, lo dice, creció el número y ahora se multiplica el número de discípulos. Aquí ya los números están, ¿verdad? Creciendo, como dicen en matemáticas, están creciendo exponencialmente. Muy bien, pasemos ahora al capítulo 9, versículo 31, donde dice que después de que el apóstol Pablo, en ese momento el Saulo, era el Saulo de Tarso, que todavía no es el apóstol Pablo,
él inicia una gran persecución. Él inicia una gran persecución a raíz de la muerte de Esteban. Y entonces ahí donde sí rompen, ¿verdad? Rompen con ese apego a Jerusalén y entonces salen, ¿verdad? Salen por la misma persecución que sufren, por la misma amenaza a la cual estaban sometidos de ser encarcelados. Entonces Dios usa esa persecución para que ellos obligatoriamente tengan que salir de Jerusalén hacia Judea y luego pasar a Samaria. Entonces, cuando esto sucede, cuando ya el apóstol Pablo también por fin se convierte y entonces dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Oiga bien lo que está diciendo, ¿verdad? Estamos hablando de que se está cumpliendo aquella secuencia que se había anunciado en Hechos capítulo 1, versículo 8. Decían, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos entonces en el momento en el cual geográficamente ya se alcanzó Samaria. Acordémonos que Hechos capítulo 8 se dedica a lo que está sucediendo en Samaria. Y aquí no solamente está Samaria incluida, sino que está también Galilea, que estaba más al norte de Samaria. Ahora sí, ellos pasaban libremente por Samaria, porque antes tenían que dar un gran rodeo, pero ahora debido a que son un solo pueblo, entonces pasan por Samaria hasta Galilea. Y dice que las iglesias, y está hablando de iglesias en plural, eran edificadas. Iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban. Esta es la palabra clave en este versículo, ¿verdad? Las iglesias se acrecentaban, pero ¿cómo? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a dar un salto ahora a lo que el apóstol Pablo hizo. Ya Pablo está en Éfeso, que es una ciudad de la provincia de Asia. Dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Note que a esas alturas se les llama el camino, ¿verdad? Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos. Pablo se apartó de los que estaban enfurecidos y los que no estaban creyendo y que estaban maldiciendo el camino. Entonces, Pablo se aparta de ellos porque estaban maldiciendo el camino delante de la multitud incrédula. Pablo se aparta y separa a los discípulos y entonces se los lleva a una escuela de un varón llamado Tiranno, con doble N, Tiranno. Y en esa escuela dice que estuvo por espacios de 2 años en esta academia de Tiranno. De manera que todos los que habían en la provincia de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Tomemos nota que aquí está hablando no del continente asiático, sino de la provincia romana llamada Asia, que está hoy, es parte del continente asiático, pero que en realidad es lo que hoy es Turquía. Bueno, pero en ese tiempo ahí dice que había judíos y griegos que oyeron la palabra del Señor en toda esa provincia. Muy bien, pasemos ahora a Hechos capítulo 14, versículo 21 al 28. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
Muy bien, ya ellos están de vuelta en Antioquía de Siria, pero antes de llegar a Antioquía de Siria, desde donde fueron enviados, ellos hicieron un recorrido para anunciar el evangelio, dice aquí, y luego para confirmar los ánimos de los que ya estaban convertidos, y esa confirmación se hizo exhortándoles a que permanecieran en la fe, y les advierte que a través de muchas tribulaciones es que se entra en el reino de Dios. Y luego, algo muy importante, dice, constituyen ancianos en cada iglesia. Y la constitución de ancianos es con oración y ayunos, con oración y ayunos. Y encomendándoles a ellos encomendándolos al Señor en quien han creído. Muy bien, entonces aquí Pablo sigue el recorrido, ¿verdad? Sigue el recorrido, habla de Pisidia, Panfilia, Perge, luego Antioquía, que es otra Antioquía, no es la que los envió. Perdón, sí, es la misma que los envió, dice aquí, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Muy bien, entonces ahí cuando llega Pablo a la iglesia, llamémosle iglesia madre, la iglesia desde la cual fueron enviados, entonces Pablo reúne a la iglesia de Antioquía. Acordemos que eso está ya en Hechos capítulo 11, 12 y capítulo 13 también habla de Antioquía. Y Pablo es parte de esos 7 que están en Antioquía. Muy bien, entonces Pablo reúne a la iglesia ya después de haber cumplido con esta misión, ¿verdad? Después de haber cumplido con la misión, después de haber hecho realidad la visión, entonces el apóstol Pablo dice aquí, refiere a la iglesia las grandes cosas que Dios había hecho, repito, cosas que Dios había hecho, vea el discurso que usa Pablo, son cosas que Dios hace con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, aquí el apóstol Pablo está lleno de gozo, dando informe a la iglesia y haciéndoles sentir a ellos que valió la pena el envío, es decir, valió la pena todos los recursos que ellos usaron para sostenerlo en esa misión, para que él cumpliera con esa misión. Y muy interesante que Dios es el que hace las cosas. Pablo en ningún momento asume él autoría de todo lo que sucedió. Y el tema de la visión entonces consiste en que nosotros entendamos que Dios hace las cosas y que si nosotros tenemos visión para actuar, Él actúa. Él actúa en la medida que tengamos visión para actuar, así como la tuvo el apóstol Pablo. Y esta visión implica por lo menos 6 acciones. 6 acciones que hay que estar llevando a cabo simultáneamente, se podría decir. La primera de ellas es orar, ¿verdad? Porque dice aquí que habiendo orado con ayunos, ¿verdad? Vamos a hacer una lista de todas las acciones que constituyen, digamos, los elementos de la visión, los elementos para realizar la visión. Orar con ayunos, primero. Número 2, evangelizar, porque ahí dice en el versículo 21 que anunciaron el evangelio. Y número 3, hacer discípulos, como dice en Hechos capítulo 8, versículo 19. A hacer discípulos a todas las naciones. Las personas, naciones, se les hace discípulos. No simplemente se les anuncia el evangelio, no simplemente se les bautiza, sino que se hace discípulos de ellos. Hacer discípulos es algo mucho más complicado que simplemente bautizarlos. Y luego dice ahí congregarse, ¿verdad? Porque aquí hay varias palabras que hablan de que ellos se congregaban. Entonces, congregarse es muy importante, estarse congregando como parte de esta, ¿verdad? De esta obra que lo que busca es llevar a cabo la misión. Siguiendo con los elementos que constituyen el plan de acción, tenemos entonces el desarrollo de líderes, ¿verdad? Que dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, eso es parte de la realización de esta visión. Plantar iglesias significa desarrollar líderes. Y por último, plantar iglesias implica multiplicarlas. Aquí vemos cómo desde Antioquía parten. Antioquía le llamamos la iglesia madre, desde donde habían sido encomendados, dice, a la gracia de Dios para la obra.
Muy bien, entonces aquí ya para concluir, ¿verdad? Vamos viendo aquí entonces cómo en esta figura se presenta estos seis conductas, 6 elementos de acción, ¿verdad? Que hay que estar tomando en cuenta: orar, evangelizar, discipular, congregarse, desarrollar líderes y multiplicarse. Y bueno, en esta sesión lo que hemos hecho es profundizar en el poder de la visión, en el contexto de la plantación de iglesias y la expansión del reino de Dios. Hemos aprendido que la visión va más allá de lo que vemos en el presente. La visión es capacidad para visualizar cómo Dios puede hacer que cambien las cosas en el futuro. Y lo que hicimos fue explorar pasajes bíblicos donde Jesús mismo nos llama a tener una visión evangelística. Ya recordemos los pasajes: Juan 4:35, Mateo 9:35 y 38. En estos pasajes se nos recuerda que la visión es esencial para la edificación de la iglesia y para cosechar, para hacer una siega. También vimos la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, en Lucas 24, 46 al 53. Y luego vimos el cumplimiento de esta comisión en Hechos capítulo 1, versículo 8 y 11, y más adelante en Hechos capítulo 2. ¿Verdad? A lo largo de la historia de la iglesia primitiva, hemos visto cómo la visión se convirtió en acción, se convirtió en realidad, desde los primeros discípulos en Jerusalén hasta el constante crecimiento de las iglesias en diferentes lugares. Vimos que la visión se traduce en acciones concretas que son orar, evangelizar, hacer discípulos, congregarse, desarrollar líderes y multiplicar iglesias. En esta sesión se nos ha recordado que la visión es un elemento fundamental en la labor de plantación de iglesias. La misión nos reta a ver lo que el Señor ve, anticipar lo que el Señor podría hacer y trabajar de manera comprometida con lo que Él sabe hacer. Y a medida que vamos a avanzar en este curso, vamos a recordar que nuestra visión evangelística puede inspirar y guiar nuestro servicio en la obra de plantación de iglesias. Sigamos adelante con determinación por la causa de Cristo.